Bueno, vámonos a la columna Itinerario Político que hoy se publica, además de en el periódico, perdóname, en La Silla Rota, se publica en nuestra página y en los diarios, en la cadena de diarios El Debate, en el noroeste del país y en por lo menos una veintena de periódicos más. Se llama Con Mañaneras AMLO viola la Constitución. No solo las conferencias mañaneras de López Obrador, sino el grito de independencia y el desfile cívico-militar se convirtieron en un grosero acto de propaganda oficial que viola la Constitución. Por ejemplo, la noche del 15 de septiembre del 2022, un zócalo repleto y la cadena nacional de radio y televisión atestiguaron la inusual arenga presidencial contra la corrupción, el clasismo y el racismo. Así lo dijo López desde el balcón central de Palacio. Mexicanas y mexicanos, muera la corrupción, muera el clasismo y muera el racismo. Mensaje de un presidente cuyo gobierno es de los más corruptos de la historia, quien vive en un palacio y cuya gestión dejó sin medicinas a cientos de miles de mexicanos y empujó a otros millones a la pobreza y la pobreza extrema. Lo peor, sin embargo, es que se trata de un mensaje de propaganda ilegal que violenta la Constitución, igual que el mensaje sobre la Guardia Nacional pronunciado por Rosa Isela Rodríguez, la titular de la Seguridad Pública. Pero no fue todo, ya que la propaganda ilegal la vimos en el desfile cívico-militar del 16 de septiembre, en donde militares, marinos y guardias nacionales recorrieron el Zócalo y Paseo de la Reforma en contingentes alegóricos de los programas sociales del gobierno federal. En todos los casos, actos de propaganda que violentan el artículo 134 constitucional, que reglamenta la forma y el fondo de los mensajes que emiten los tres órdenes de gobierno federal, estatal y municipal. Pero el mayor atentado a la Constitución y la mayor monstruosidad a la legalidad son las mañaneras del presidente mexicano, un auténtico circo en donde se siembran preguntas y se simulan respuestas. Y es que en los casi 46 meses de la gestión de Obrador, el mandatario ha dicho casi 90,000 mentiras, afirmaciones falsas, engañosas y que no puede probar, lo que significa que AMLO dice a diario un promedio de 94 mentiras por cada mañanera. Sin duda, toda una marca mundial de mentir, de una de las mayores maquinarias oficiales de engañar en el mundo. Pero ¿por qué las mañaneras son una violación constitucional? Por una razón elemental. Porque el artículo 134 de la Carta Magna dice lo siguiente: la propaganda bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro de los tres órdenes de gobierno, deberá tener el carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. Las leyes en sus respectivos ámbitos de aplicación garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar. Fin de la cita del artículo 134 constitucional. Queda claro que las mañaneras son una promoción personalizada del presidente y de sus floreros, secretarios de Estado y colaboradores en general, además de que no informan, no educan y tampoco orientan, ya que son solo mentiras. Peor, según Luis Estrada, el director de la empresa Spin, que analiza los mensajes, la veracidad y el contenido de las mañaneras, resulta que casi todo lo que dice el presidente es falso, engañoso o no se puede comprobar. Por tanto, mañana a mañana, tanto el presidente como los servidores públicos que aparecen en tales conferencias violan la Constitución, ya que se trata de groseros actos de propaganda. Pero vale preguntar, ¿qué es la propaganda? Según distintos expertos, la propaganda se define como todo aquel medio, método o técnica para dar a conocer, divulgar o difundir un mensaje cuyo objetivo es capturar adeptos o seguidores para una causa política, religiosa, social o militar. En la historia, la propaganda aparece como una de las armas más poderosas para el adoctrinamiento o la imposición de una ideología, una doctrina o un régimen político a partir de todos los medios de comunicación posibles, sean los tradicionales o los modernos.
La propaganda no busca comunicar la verdad y menos la razón. En realidad, la propaganda persuade al ciudadano sobre las supuestas bondades de un gobierno, una religión o un movimiento social o militar. Por eso, la propaganda se utiliza fundamentalmente en las campañas electorales para capturar adeptos. Pero en tiempos de autocracia, dictadura y conflictos bélicos se utiliza con fines de adoctrinamiento y exaltación de los sentidos nacionalistas. Así, por ejemplo, dictaduras como las de Mussolini, Hitler, Stalin y Franco sostuvieron sus regímenes autoritarios a partir de poderosos aparatos de propaganda, que con el tiempo los convirtió en semidioses. No es casual, por tanto, que el término propaganda provenga de la expresión del latín moderno, Congregatio de Propaganda Fide, que se traduce como Congregación para la Propagación de la Fe. Propaganda significa Congregación para la Propagación de la Fe. Por eso, igual que López Obrador, los mayores propagandistas de la historia han centrado sus campañas de adoctrinamiento en la repetición de las mentiras tantas veces como sea posible, ya que uno de los más acabados objetivos de la propaganda es ocultar la verdad como instrumento fundamental de dominación. Es decir, que la exaltación de la propaganda en los gobiernos populistas y autocráticos como el de López Obrador no solo pretende ocultar la verdad y sus objetivos perversos como el de una dictadura, sino intenta aparecer como todo aquello que los ciudadanos quieren ver y escuchar. Dicho de otra manera, mediante la propaganda, el gobierno de López Obrador intenta aparecer como un gobierno honesto, eficiente, democrático y preocupado por los pobres, cuando la realidad es que se trata del gobierno más corrupto, ineficaz, dictatorial y al que los pobres solo les importa para ganar votos. Sin embargo, sigue sin respuesta la pregunta fundamental: ¿quién será capaz de sancionar al presidente López Obrador y a su gobierno por el uso faccioso, ilegal, violatorio de la Constitución de la propaganda de las mañaneras? Al tiempo. ¿Qué hubo? ¿Quién les ha dado esto de manera puntual, como lo hacemos aquí?